Creo que es algo importante lo que nos congrega el día de hoy, poder dialogar respecto a esta iniciativa de reforma de la fracción cuarta del artículo 29 constitucional y del artículo 29 de la Ley de Asociaciones y Culto Público. Yo un poco lo que quiero centrar mi plática con la intención de no pisarnos un poco los temas y que podamos poder abordar tal vez de una forma mucho más completa la temática. A mí me gustaría hablar y poner un poco de manifiesto qué es esto de Estado laico, ¿no? Porque claramente el entendimiento que tengamos o no tengamos por lo que es el Estado laico puede traer repercusiones positivas o repercusiones negativas con respecto de la libertad religiosa. Lo primero que quisiera mencionar, que creo que es más que obvio, pero me gustaría hacer hincapié en ello, es que todas las sociedades son religiosas. Y no con ello me quiero enfocar en transmitir en que son clericales, sino que son religiosas porque el hecho religioso se encuentra presente y es innegable que cualquier sociedad, incluso en aquellas que se ha pretendido inhibirlo, existe el hecho religioso, ¿no? El hecho religioso es algo que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Y el ser laico, el que un Estado sea laico, hoy en día es una de las características más importantes que deben de tener los Estados modernos, los Estados democráticos y los Estados de derecho. Sin embargo, entramos en una problemática al momento de querer hablar de Estado laico. ¿Por qué? Porque hay una indeterminación semántica confusa con respecto a lo que entendemos por laicidad y laicismo, ¿no? Que es un poco en lo que quiero centrar mi plática de hoy. Esta dificultad semántica con respecto a qué se entiende por laicidad y qué se entiende por laicismo puede impregnar de forma correcta o de forma errónea las políticas públicas y el desarrollo normativo legislativo que lleva a cabo el Estado con respecto a las distintas religiones en los países. ¿Esto por qué es relevante? Es relevante porque una iniciativa de ley como la que estamos platicando el día de hoy, pues de origen, ¿no? Tal vez alguien externo que no estuviera involucrado en esta temática, podría decir, bueno, a ver, la intención de la iniciativa de ley pareciera, en principio, no ser mala, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente todo el mundo dice, ok, si es una iniciativa que aparentemente busca terminar con la discriminación, todo el mundo podría decir, ok, ¿por qué tendría que ser, o por qué tendría que venir viciada o tendría que venir con cierta carga negativa esta ley? Y justo tiene que ver con la mala concepción del Estado laico. Algo que es importante es lo que señalaba el doctor Agustín hace un momento, con respecto a que esta propia iniciativa de ley, si bien, como viene en la exposición de motivos y como ya lo señaló el doctor, tiene la intención de una forma errónea, a mi parecer, de terminar con la discriminación por cuestiones de género, esta propia iniciativa de ley, pues termina discriminando, ¿no?, a una categoría sospechosa en términos del artículo primero, párrafo quinto constitucional, que son las acciones religiosas y los ministros de culto, ¿no? Que tal cual así viene estipulado en el propio texto constitucional. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué una iniciativa de ley que en principio pareciera pues terminar con la discriminación puede generar una mayor discriminación a las distintas acciones religiosas, a los ministros de culto, bajo un aparente paraguas de terminar con la discriminación por diversidad de género? ¿Qué pasa? La concepción que se tiene de Estado laico, ¿no?, en términos del artículo 130 constitucional, el principio de separación iglesia-estado, a mi parecer en México es una mala concepción de lo que debe de ser un Estado laico. ¿Por qué? Pensemos como el Estado laico como una garantía para el correcto ejercicio del derecho humano a la libertad religiosa, ¿no? Mucho se ha debatido en la doctrina con respecto a si es primero un Estado laico para que entonces exista la libertad religiosa, o si es la libertad religiosa como derecho humano para que después se establezca un Estado laico.
Creo que la propia pregunta resuelve la duda, ¿no? La libertad religiosa como un derecho humano, por su propia categoría de derecho humano, es el universal, inalienable de la persona, y tener su propio fundamento, la dignidad humana, podríamos decir que es previo a la necesidad de que exista un Estado laico. ¿Por qué? Porque si partimos de la premisa que debería de existir primero un Estado laico para que pueda darse la libertad religiosa, estaríamos sobreponiendo el Estado laico sobre el derecho humano a la libertad religiosa, cuando debe ser completamente al revés. Cuando debe ser que exista un derecho humano y que existan ciertas garantías para su correcto ejercicio, dentro de una de ellas, el Estado laico. Entendido el Estado laico como una laicidad que debe de impregnar todas las actuaciones, políticas públicas, creación de norma jurídica, como aquel principio rector, como aquella característica que busca poner en un plano de igualdad a todas las religiones sin tener preferencia respecto de una. Y es justo aquí donde se vuelve esta línea delgada entre la errónea concepción que se tiene muchas de las veces con el Estado laico. Porque cuando se habla del Estado laico, muchos de nuestros gobernantes llegan a pensar más que en una laicidad, en un laicismo. ¿Qué es este concepto de laicismo? Y he recibido críticas por diversos doctrinarios que dicen que descalifican el concepto del laicismo en razón de que una de las primeras veces que fue utilizado fue en una encíclica de Pío XI. Pero este concepto de laicismo, que tiene que ver con el Estado laico, ¿no? Con una mala concepción y un mal ejercicio del Estado laico. El laicismo lo que busca, más allá de poner a las religiones en un plano de igualdad y volver efectivo, volverse el Estado una garantía para el buen ejercicio del derecho a la libertad religiosa, busca acabar y acallar con las voces religiosas. Justamente como lo propone la iniciativa de reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público. Mediante ciertos limitantes en donde limiten el ejercicio o el buen correcto ejercicio del derecho a la libertad religiosa, bajo el argumento de un Estado laico y bajo la pantalla o bajo la máscara de querer proteger o preservar otros derechos como lo estipula la propio decreto de iniciativa presentado en Cámara de Diputados. ¿Esto por qué es relevante? Porque si nosotros en principio no logramos entender qué es o qué debería de ser un Estado laico, ¿no? Aquel Estado que busca poner en igualdad de condiciones a las distintas religiones, que promueve el diálogo interreligioso y la participación religiosa como una forma de democracia participativa activa, que busca abrir los espacios, eliminar restricciones con respecto al libre ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Si en lugar de entenderlo de esa forma, lo entendemos como aquel Estado que debe de acabar y de acallar las voces religiosas, pues vamos a seguir cayendo en una espiral, ¿no? O en un círculo vicioso, en el cual, por esta mala concepción con respecto de cuál es el papel del Estado con respecto de las religiones o de las voces religiosas, vamos a seguir fomentando que las y los legisladores, que las y los gobernantes, pues sigan cayendo en esta mala concepción y por ende sigan generándose diversas políticas públicas, diversas iniciativas de ley, que esperemos y no, pero que pueden terminar materializándose en una reforma a la ley, que terminen causando una afectación directa tanto a las iglesias, bueno, tanto a las distintas religiones como a la libertad religiosa. Entonces, bueno, ¿cómo podemos determinar o definir esta distinción entre laicidad y laicismo, ¿no? La laicidad como aquella forma que pugna por el buen y libre ejercicio de la libertad religiosa, tanto en su sentido positivo como en su sentido negativo,
brindando apertura de participación democrática participativa, en donde se involucren sí a la ciudadanía, pero también a los distintos líderes religiosos. Por el contrario, el laicismo, que reitero, es una crítica que se ha hecho por distintos académicos, pero el laicismo un poco en contraposición a la laicidad, ¿no? Como aquel con mala concepción, a mi parecer, mala concepción del el Estado laico que busca generar ciertas limitantes, ¿no? Yo un poco para terminar, pido que recordemos o que tengamos presente que esta idea de Estado laico no es necesariamente una idea mala, sino más bien lo erróneo es la percepción que se tiene con respecto de qué es el Estado laico y cuáles son las tareas que debe de llevar a cabo el Estado laico como un Estado tristemente represor de ciertos derechos y ciertas libertades. Y busquemos cambiar este chip, ¿no? Busquemos cambiar este chip desde nuestras propias trincheras, que busquemos promover el Estado laico como este Estado en donde existe un verdadero ejercicio de la libertad religiosa, ese Estado laico como una garantía para el ejercicio de dicha libertad religiosa, y que poco a poco cada quien desde nuestras trincheras pues podamos ir haciendo un cambio, un avance con respecto a la concepción que se tiene.